La Agencia Central de Inteligencia, la CIA, podía hacer operaciones en Venezuela. ¿Ya las venía haciendo de antes? Hay muchas preguntas que surgen al respecto, ¿no? Si ya las hacía, ¿por qué ahora Donald Trump dice esto? Bueno, vamos a estar hablando de todo este tema que nos metemos de esta forma. El escenario de una intervención de Estados Unidos en Venezuela es cada vez más probable. Este miércoles, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó que autorizó operaciones de la CIA en el país, explicando que había permitido a la agencia de inteligencia de entrar a Venezuela por dos razones. Número uno, han vaciado sus cárceles en los Estados Unidos de América. Y la otra cosa de las drogas, tenemos muchas drogas que vienen desde Venezuela y muchas drogas venezolanas vienen a través del mar, pero vamos a detenerlos por tierra también. Después de haber explicado que el mar está ahora controlado, el presidente estadounidense dijo que se iban a concentrar sobre la tierra. En las últimas semanas, Estados Unidos, como parte de su plan para luchar contra el narcotráfico, atacó a varios barcos frente a la costa de Venezuela, pero sin aportar pruebas de que estos navíos efectivamente transportaban droga. Murieron al menos 27 personas en estos ataques. Según el New York Times, responsables estadounidenses confirmaron que el objetivo, en privado, es expulsar a Maduro del poder. ¿Tiene la CIA autoridad para eliminar a Maduro? No quiero responder a una pregunta así. Esa es una pregunta ridícula para mí, pero creo que Venezuela está sintiendo el calor, pero creo que muchos otros países también están sintiendo el calor. En respuesta, Nicolás Maduro rechazó cualquier golpe de Estado por parte de la CIA y anunció el inicio este jueves de un plan de defensa en 3 estados fronterizos con Colombia. Inició la CIA un golpe de Estado en Venezuela. Esa es la pregunta desde el punto de vista del régimen de Nicolás Maduro. La pregunta que le hacía el periodista Donald Trump no estaba mal. ¿Tiene autorización la CIA para matar a Maduro, para remover a Maduro del poder? Es algo que evidentemente el presidente de los Estados Unidos no va a contestar en público. Sería raro que lo hiciera y ir en contra de sus intereses. Pero bueno, este es el marco de situación. Trump dijo ayer que había autorizado a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela y eso abre una escalada. No estoy solo, hoy estoy con Andrés Clipan, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo están ustedes del otro lado? Como siempre, saben que pueden escribirnos, debatir, proponer temas. Este es un gran tema, porque creo que difícilmente la CIA vaya a matar a Nicolás Maduro en su propio territorio. Ahora, es todo un debate. ¿Pero por qué? Sí. ¿Por qué lo crees difícil? No creo, yo creo, sí. Me cuesta creer que la CIA, si bien la CIA ha hecho... ¿Por una falta de autorización de Estados Unidos o porque está muy fuerte el SEBIN? No, el SEBIN, si la CIA se lo propone, creo que el SEBIN ni se da cuenta. Ah, bueno, bien. No, pero lo que me refiero es que en la actual... Estados Unidos, la CIA ya lo ha hecho, ha generado golpes de Estado, no hace ni falta esto que lo puntualice, pero me parece que en el 2025 lo creo difícil que la CIA realice un atentado contra Nicolás Maduro. La CIA propiamente dicho. Ahora, es probable que gestione a través de terceras personas con dinero algún tipo de atentado en territorio venezolano, y es posible, también lo ha hecho en otros momentos históricos. Dentro de un ratito vamos a hablar, o cuando quieran, porque la CIA, Venezuela ya fue de interés de la CIA durante la Guerra Fría. Vamos a contar por qué. La CIA ya derrocó a varios gobiernos de la región. Vamos a hablar concretamente de Panamá. Es muy interesante Noriega, porque repasando la historia, bueno, Noriega era informante de la CIA. Claro, era de los buenos de ellos. Claro, hasta que dejó de serlo. Así que es muy interesante. Bueno, hay muchísimas informaciones que están fidedignas sobre este tema. Helicópteros de operaciones especiales de Estados Unidos cerca de Venezuela, dice que amplía su misión en el Caribe. De hecho, fueron detectados, y hay fotos, a 90 millas de la costa. Está operado por los Boinas Verdes.
que son los mismos que asesinaron a Osama Bin Laden. Digo, todo lo mejor de la Marina de Estados Unidos está puesto allí en el Mar Caribe, como vemos. Esto fue difundido también por Donald Trump. Bueno, 5 o 6 ya narcolanchas han sido destruidas. Se habla de por lo menos 27 personas muertas, sí. Y lo que se supone es que llevaban allí narcóticos. La prensa de Estados Unidos, alguna de ellas, ustedes saben que no están, muchos de ellas están en contra de las políticas de Donald Trump. No es uniforme. Pero ya hablan algunos que entienden que este tipo de operaciones es ilegal. Bueno, y estaba viendo, ¿es legal o no es legal que la CIA intervenga o los Estados Unidos con este tipo de operaciones que blanqueó el presidente de Estados Unidos? ¿Legal para quién? Claro, en territorio extranjero. ¿Es legal o no es legal? Según la CIA fue fundada en 1947 y según su carta de fundación, sí. ¿Es legal para Estados Unidos si lo aprueba el Congreso de la Nación? El Congreso, digamos, de los Estados Unidos. Ahora, según la legislación internacional, el derecho internacional, es absolutamente ilegal que una potencia extranjera o que un país extranjero se inmiscuya en territorio o en las políticas de otro país, y mucho menos de manera directa, ¿no? También, digamos, bien discutido el tema. Pero también digamos que toda la vida, porque la inteligencia exterior es algo que existió desde, bueno, ahora se me ocurre un ejemplo que tiene que ver con la influencia que trataba de ejercer Inglaterra y el Imperio inglés sobre el Imperio español, propiciando las independencias de las colonias españolas, que no eran colonias, eran virreinatos, eran distintas unidades del Imperio español. Pero digamos, siempre todos lo hicieron. Si bien después se pusieron de acuerdo y firmaron algo como que esto no, lo hicieron todas las potencias, lo hicieron todo. Pero por eso está bueno el debate, sí. Y por ahí que tenemos la posibilidad, sí, de traer alguna información o algún documento, sí. Por ejemplo, la Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 2, en el inciso 4, dice que una operación encubierta de cualquier país, estamos hablando de la CIA ahora, en otro país, sin consentimiento, viola el derecho internacional, incluso si es legal dentro de Estados Unidos, como decíamos, claro. Que es en su fundación en 1947. Claro, por eso yo hacía la pregunta, ¿no? ¿Legal para quién? Porque ustedes fíjense, si el Congreso de los Estados Unidos le aprueba al Ejecutivo que le diga a la CIA que derroque a Maduro, dentro de Estados Unidos es legal, pero para la legislación internacional no lo es. Entonces Estados Unidos está incumpliendo la legislación internacional, pero está bien dentro del ordenamiento legal de los Estados Unidos. Ahora, si Trump dijera, sin consultar al Congreso, derroquen a Maduro, le dice a la CIA, está incumpliendo también su propia ley. Que sepamos no lo hizo todavía. Que sepamos no lo hizo. Que sepamos todavía no lo hizo. Pero incluso esos debates parlamentarios son secretos. Son secretos. Sí, es muy llamativo. Son secretos, inclusive cuando se descubren, ustedes recuerdan los contras allí en Irán, que fueron, en Nicaragua, sí. Que fueron solventados está documentado por más de 100 millones de dólares que llegó por parte de la CIA. Cuando se descubrió eso, en principio no había autorización del Parlamento y por eso se realizaron las audiencias secretas cerradas, bueno, hasta que finalmente se lo autorizó post. Claro, ¿no? Pero fue todo un problema para Reagan en su momento. Exacto. Sí, y además eso dejó otro precedente muy fuerte en la Agencia Central de Inteligencia, que es que se financió mediante el narcotráfico. Y eso es una mancha muy grave, ¿no? Porque es realmente llevar la frase, el fin justifica los medios a su máxima expresión. Hoy no, en ese momento, el objetivo era tal dictadura, entonces si hay que vender droga, vendemos droga, si hay que ayudar en la venta de droga, habilitar que entre la droga, lo hacemos porque estamos consiguiendo los recursos que hacen falta para cumplir este objetivo. Pero hoy, 2025, lo que me estás diciendo es que querés
bajar a este dictador, pongámosle, no está la orden dada, que sepamos, pero lo estás haciendo en contra de la droga. Pero es la misma Agencia Central de Inteligencia que usó la droga para financiarse, ahora va en contra de la droga, es como que le quita credibilidad. Lo cierto es que toda esta presión creo que actúa, digamos, contra la dictadura de Nicolás Maduro, lo somete a una presión todavía mucho más fuerte. El Miami Herald publicó en las últimas horas también, con información que dicen ellos que ha sido verificada por varias fuentes, que cuando se estaba discutiendo, se estaba hablando de la paz en Medio Oriente en Qatar, enviados del gobierno venezolano, concretamente de los hermanos Rodríguez, entre ellas la vicepresidenta, enviados de ellos, se acercaron a los mediadores, concretamente al enviado especial de Estados Unidos, a ofrecer una salida, es decir, un gobierno sin Maduro, pero con Delcy Rodríguez al frente del gobierno venezolano. Epa. En principio... Eso dijo el Herald, el Miami Herald. Exactamente. Miami Herald es muy respetado, recordemos, adentro del Miami Herald trabaja Andrés Oppenheimer, que Andrés Oppenheimer justamente fue co-ganador del premio Pulitzer por información sobre los contras, claro. en contra de la CIA, o sea que entienden del tema, me parece. En principio el gobierno de Estados Unidos rechazó esta propuesta absolutamente porque es parte del mismo gobierno y es inaceptable. Claro. Hay información que dicen, esto lo manejan, por ejemplo, algunos diputados venezolanos que están aquí en nuestro país, e inclusive la gente de María Corina Machado, que hay algún sector del ejército bolivariano que estarían dispuestos, sobre todo los más jóvenes, claro, en impulsar una revuelta interna. Y se está esperando posiblemente eso. Bueno, me parece para quienes, porque hay de todo, y quiero ya arrancar con los comentarios y con los saludos, porque tenemos muchos. Ya Sandra venía diciendo ay, ay, ay. Eleazar decía, viva nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, no al imperio, agredir y asesino de pueblos, no a sus sucios socios. Josué decía, viva el presidente legítimo Nicolás Maduro. Yo les dije, vivan los venezolanos. Yo tengo un cariño muy grande por los venezolanos, todos los que me crucé han sido gente maravillosa. Y la verdad hay pocas nacionalidades de las que pueda decir eso, y no son pocos los venezolanos que me crucé. Buenas tardes, saludaba a Guillermo. Lautaro también nos saluda. Josué Rojas, abajo el gobierno invasor, ellos vienen por los recursos naturales, no por narcotráfico. Venezuela no está solo, están los grandes aliados, no lo van a dejar solo, Rusia y China. Ahora te respondo. Lautaro, doctrina Monroe, América para los americanos del norte. Lu Vietri, los países que envían drogas a Estados Unidos respetan las leyes del derecho internacional. Mirta Hermosilla, viva Paraguay, viva. Lautaro, Chevron. Bueno, a ver, Rusia y China, ¿ayudan a Venezuela o son imperios que se están llevando las cosas? Ojo, porque con el oro y con los recursos naturales, no es que Estados Unidos es el único que los quiere. Entre nuestros oyentes está nuestro compañero del Canal 26, Sebastián Dumont, y que me aporta una frase que es cierto que la hemos dicho varias veces allí en el canal, y me dice, no te olvides de aquella frase que se atribuyó a Henry Kissinger: ser enemigo de Estados Unidos puede ser peligroso, ser amigo es fatal. Fatal, exactamente. Bueno, en este caso Venezuela es enemigo, ¿no? Noriega era amigo y fue fatal, Pero bueno, el caso a mí me alegra de lo que vos estás diciendo, que haya interlocutores, que haya intermediadores, que siempre los hay, ¿no? Porque siempre están en la sombra, pero que incluso emerja este tipo de información, me parece que es bueno desde el punto de vista, lo que yo voy a decir bueno o malo, tiene que ver con el interés, creo yo, de los venezolanos, de los más de 8 millones de venezolanos que tuvieron que dejar su país, no necesariamente queriéndolo, sino en búsqueda de mejores condiciones de vida en otros lados. Acá los recibimos con todo el amor del mundo,
Pero si a mí me dice el venezolano, y mirá, yo la verdad, quiero estar en mi barrio, quiero estar en irme de vacaciones a mi Isla Margarita. Acá me contaba Adrián que yo siempre quise conocer Isla Margarita. Me contaba Adrián que va de vacaciones a Isla Margarita, que trabaja con nosotros. Yo quiero conocer Isla Margarita y no puedo. Y ahora quiero ir con Adrián a Isla Margarita. Y no puedo. ¿Por qué no puedo? Porque el régimen está tomando por completo Venezuela, porque la delincuencia es impresionante en Venezuela, porque conseguir papel toalé, porque conseguir algo de comer es muy difícil en Venezuela, cotiza como si fuera oro acá en el mercado. Entonces es impresionante los precios que hay que pagar, los salarios son un desastre, no hay relación entre salario y costo de vida, todo es un desastre. Entonces, ¿cuál es la salida de esto? ¿Una invasión de Estados Unidos? Hombre, no, porque sabemos que Estados Unidos, donde se mete, agarra algo. Pero si está habiendo interlocutores, si está habiendo charlas, entonces a lo mejor se puede llegar a una salida concertada. Mira, esto fue publicado hace unas horas por el Miami Herald, levantado por otros medios. Sí. Dice textualmente: altos funcionarios de la dictadura venezolana, liderados por la vicepresidenta Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, han impulsado discretamente en los últimos meses una serie de iniciativas con el objetivo de presentarse ante Washington con una alternativa más aceptable frente al régimen de Nicolás Maduro. Bueno, esto lo está diciendo el Miami Herald, y lo que dice que la propuesta canalizada a través de intermediarios en Qatar pretendía persuadir a sectores del gobierno estadounidense de que un madurismo sin Maduro podría facilitar una transición pacífica en Venezuela, manteniendo la estabilidad política sin desmantelar la estructura de poder vigente de la dictadura, cosa que Estados Unidos descartó de plano. Bien, bien. ¿Y por qué te parece que Estados Unidos lo descartó de plano? Porque no son tontos. No, bueno, porque es lo mismo, está hablando, claro, de mantener el poder a la vicepresidenta. Mira, me han comentado políticos venezolanos con los que uno tiene diálogo de la oposición, que en el Palacio de Miraflores quien hace y deshace, o las ideas principales, es de Delcy Rodríguez más que de Nicolás Maduro. Dice que el gran cerebro del gobierno de Nicolás Maduro es la vicepresidenta, y creo que Estados Unidos y la CIA conoce esto también, y claro, por eso le está diciendo que no. Claro, claro. Bueno, vamos a meternos un poquito en la CIA, estoy viendo opiniones. ¿Quién fue? Guillermo había dicho, mira Guillermo, te quiero mostrar algo. Tuki. Está la tacita de Canal 26 y galletitas tenemos, así que la producción está trabajando al 100%, que nos hacía un comentario el otro día. Luis, en el pasado los ejércitos libertadores necesitaron de ayuda de una potencia externa. Actualmente en Ucrania hay potencias extranjeras, por lo tanto en Venezuela se necesita apoyo extranjero ya. Sí. Son muy interesantes todos los comentarios, y no hace falta, pero de todos modos lo decimos igual, que nosotros nos estamos remitiendo a contarles la información, por eso le damos la fuente, en este caso del diario de Miami, el Washington Post, que ha publicado las fotos de los helicópteros especiales a muy pocos millas náuticas de la costa venezolana. Eso sería una invasión incluso, ¿no? Porque está metido dentro del espacio aéreo venezolano. Claro, y ahora vamos a hablar de las guerras secretas de la CIA también, que trajimos algún material. Sí, hay mucho para hablar. Más comentarios quiero, Guillermo. Ojalá saque Trump a Maduro. ¿Pero qué gana Trump? ¿Recursos? ¿Reducción de influencias rivales? ¿Dónde está la trampa? Porque una cosa es sacar el narcotráfico y otra es cambiar el dueño de la farmacia. Muy bueno, muy bueno. Josué. Hay una encuesta de 90% de venezolanos rechazan la invasión. Sí, es totalmente creíble eso. Gustavo, quiero esa taza. Es muy linda la taza. La taza de Canal 26. En lo personal estoy absolutamente en contra de una invasión a territorio venezolano también. Sí, a mí me parece que la cuestión la tienen que resolver los propios venezolanos. Sí, yo encontré mucho rechazo, pero yo no estoy en desacuerdo con lo que dice Luis, ¿no? Es, por ejemplo, la independencia argentina, el rol que ha jugado Inglaterra es gigantesco. No sé si eso fue para bien o mal de Argentina, pero
es innegable el rol de Inglaterra, que le convenía que se rompieran los lazos con el Imperio Español para salir a comerciar ellos. Lo que dice es que ahora también hay gente ayudando a Ucrania para defenderse de Rusia. Entonces dice, Venezuela necesita apoyo extranjero. A esto último que decías Sí. de Ucrania, y después lo podemos tocar, pero hoy se supo que hay 1000 cubanos combatiendo al lado del ejército ruso, digo, de los dos lados. Sí, ¿no? tal cual. Y así como hay coreanos del norte. También, y, por eso. Sí, sí. Y, no, y otra cosa que les quería decir es, bueno, ¿cómo tiene que ser esa ayuda por parte del ejército extranjero y en forma de invasión 100% no consensuada? No. Pero si en Venezuela se arma una revuelta desde abajo, hay una pata militar, hay una pata política respecto del derrocamiento del régimen, que decide y dice, Estados Unidos, ¿podés por favor entrar de tal manera? Sí, yo a cambio quiero esto. Bueno, ¿lo charlamos? Bueno, la CIA, creo que tenemos que mostrar un material, pero la Sí. CIA, y esto está aprobado, ha intervenido en revueltas en países centroamericanos, por ejemplo, bueno, dándole recursos para generar Claro. conmoción interna Claro, entonces... y producir hay el que ver. derrocamiento de los gobiernos. Gustavo quiere nuestra taza. Josué, fíjense lo que está pasando en Ecuador y en Perú con gobiernos libertarios, pero eso como si fuera mejor el gobierno de Maduro. Yankee encontrado, Yankee desaparecido. Pagar con la misma moneda. No sé muy bien a qué se refiere. Jera, saludos desde Villa Regina en Río Negro. Siempre los escucho por YouTube mientras hago Hermosa trading. Qué provincia, grande, Río Río Negro. Negro, qué lindo. Bueno, ahora sí, vamos a ver particularmente la respuesta de Maduro a Trump por esto que dijo de que había autorizado a la CIA a hacer operaciones encubiertas en Venezuela. ¿Qué decía Maduro? No al cambio de régimen que nos recuerda tanto a las fallidas guerras eternas de Afganistán, Irak, Libia, y pare usted de contar. No a los golpes de Estado dados por la CIA, que nos recuerda tanto a los 30.000 desaparecidos por la CIA en los golpes de Estado contra Argentina, al golpe de Estado de Pinochet y los 5.000 jóvenes asesinados y desaparecidos. ¿Hasta cuándo golpes de Estado de la CIA? América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia. Así que la paz se gana, no tengo ninguna duda. La paz se preserva. Listen to me. Not war, just peace. The people United States. No, es buenísimo. The People United States. Está bien, muy bien. No, está bien. Le quería hacer llegar su mensaje a Donald Trump. Listen to me, escúchenme. Not war. Claro, no puedo decir mal war. Not war. No queremos la guerra al pueblo de los Estados Unidos. A ver, ¿por qué no le preguntas al pueblo venezolano qué quiere? Porque el pueblo venezolano quiere tener papel higiénico en el baño. El pueblo venezolano quiere tener comida en la alacena. El pueblo venezolano quiere tener las medicinas que necesita. ¿Por qué no le preguntás al pueblo venezolano qué le está faltando? ¿Qué te pones a hablar vos para justificar los 30.000 desaparecidos de Argentina, que solo hay 8.500 denuncias? Preguntale a Fernández Mejide de la CONADEP. A mí me parece, obviamente esta es mi opinión, ¿no? Pero es mi reacción a lo que dice Nicolás Maduro reaccionando al otro. Como que la CIA se está metiendo en el paraíso. No, hermano, lo tuyo no es el paraíso. Me parece. Este libro que traje es de 1987, ya no se consigue. Se llama Las guerras secretas de la CIA. De Bob Woodward. Bueno, ustedes saben, ganó justamente el Pulitzer por Todos los hombres del presidente. Lo que les voy a contar, leer, relatar, está justamente extraído de aquí. Cada una de los datos de este viejo libro, pero imprescindible. Una reliquia. Sí. Está basado y está numerado aquí, en archivos desclasificados.
por los Estados Unidos. Y pertenecen a los archivos de la CIA, donde los muchachos escriben todo, Sí, parece. sí. Con lo cual, tomé simplemente datos o hechos que ocurrieron en la región. Sí. Empezamos por Panamá, que es uno de los casos más conocidos. Recordemos que dice Boudgoubar, durante la Guerra Fría, Panamá era un punto estratégico en el Canal de Panamá. Lo es todavía hoy, ¿no? Bajo fuerte influencia de Estados Unidos. Desde los años 60, fíjense ustedes, la CIA reclutó y financió a Manuel Antonio Noriega, quien terminaría siendo presidente y casi dictador justamente de Panamá, o dictador. Un militar panameño que se convirtió en informante y colaborador clave en la inteligencia norteamericana. Sigue diciendo en la guerra secreta de la CIA. Noriega trabajó por la CIA suministrando información sobre movimientos guerrilleros y gobiernos de izquierda en Centroamérica, clave para esos años, 1960-1980. Dice, también colaboró con agencias estadounidenses en operaciones secretas de contrainteligencia, tráfico de armas y apoyo a los contras nicaragüenses que combatían justamente al gobierno sandinista. Ya más cerca, en los años 80, dice, y acá tiene mucho que ver con lo que decías vos, ¿no? A pesar de las denuncias por narcotráfico y violaciones de los derechos humanos contra Noriega, dice, la CIA lo mantuvo en su nómina. Claro. Noriega servía de intermediario en operaciones encubiertas estadounidenses en la región y permitió el uso del territorio panameño para operaciones militares secretas. Un muy buen empleado. Y hay un subtítulo muy interesante que es la ruptura y la operación secreta Causa Justa, que es la que termina derrocando a Noriega. Causa Justa. Causa Justa. Ese era el nombre. Just Cause, que es una franquicia de videojuegos también muy importante que está basado en todo lo que está contando Andrés ahora. A fines de los años 80, sigue contando las guerras secretas de la CIA, Noriega se volvió incontrolable para Washington. Se negó a ceder el poder político. Para Washington ya estaba desgastada esa relación y las denuncias sobre narcotráfico abundaban. Dice, fue acusado de colaborar con el narcotráfico colombiano, justamente con el cartel de Medellín, recordemos que estaba dirigido nada más ni nada menos que por Pablo Escobar Gaviria. Pablo Escobar, todos contemporáneos. Se sospecha que filtraba información sensible ¿a quién? A Cuba, un enemigo de Washington. El recontraespionaje es este. En diciembre de 1989, el presidente George H. Bush, El padre. exactamente, el padre, lanzó la operación Causa Justa. Y escuchen estos datos. Invadió Panamá con 27.000 soldados. El objetivo declarado era arrestar a Noriega, proteger el canal de Panamá y restaurar la democracia. Ahí está Estados Unidos defendiendo la democracia. El resultado fue más de 3.000 muertos civiles, esto según fuentes panameñas, destrucción de barrios populares y captura de Noriega, traslado a Estados Unidos, donde fue juzgado por narcotráfico y lavado de dinero. Bueno, finaliza diciendo que la invasión marcó el fin del vínculo, obviamente, ¿no?, de la CIA con su antiguo aliado y el comienzo de una etapa de control directo estadounidense sobre el país hasta la entrega definitiva del Canal de Panamá en 1999. Bueno, algo de lo que decían nuestros oyentes, ¿no? Sí. Finalmente terminan poniendo un gobierno títere. Pero si querés hacemos un repasito para contar lo que dice el libro sobre Venezuela, porque no es nuevo. Epa. Ahora vamos a ver las relaciones entonces de la CIA con Venezuela y seguimos acá con los comentarios. A ver, tenemos Gustavo, si son encubiertas, ¿por qué las anuncia en público? Que es una de las preguntas que hice al principio del programa. Exactamente. O sea, ya estaba entonces, no es que empezaron ahora. Pero es una forma también de presionar, pero creo que además, y me puedo equivocar absolutamente, es una forma de decirle a los contras que tiene adentro Nicolás Maduro, yo estoy con ustedes. Nosotros los estamos apoyando.
¿Qué necesitan? Y es ahí donde seguramente los operativos de la CIA que ya están trabajando en el territorio, bueno, van a comenzar justamente a aflorar. Es un puntapié para... Y a disponer dinero o lo que haga falta. Claro. Vamos con más comentarios. A ver. Jano, saludos desde Mataderos para todo el equipo que hace este genial stream. Grande, Jano. Ansioso de esperar tus opiniones, que cuando escribís nos gusta. Josué, es la pura verdad. Lo que. Lito, qué ridículo hablando en inglés. Sí, ¿no? ¿Cómo fue? Acá nos reímos todos, se escuchaban las risas del piso de arriba. Cuando ¿qué fue lo que dijo? Not war. The people of the United States. Bien claro el periodista, dice Gabriel. Ojo, que con lo que estamos diciendo, o sea, con lo del inglés, que se entienda bien. Vos podés hablar inglés o podés no hablarlo. Por ejemplo, Vladimir Putin habla perfecto inglés porque es un agente de la KGB que tenía que tener esa instrucción. Inglés, alemán. Y el tipo decide no hablarlo en público por enaltecimiento de su propia lengua, la rusa, y por no ceder ante la influencia anglosajona. Está perfecto, está espectacular. O sea, cada uno conoce y habla lo que sabe y lo que puede. Si pudiste estudiar inglés, buenísimo. Si no pudiste... Ahora, ya esto es un intento de operación de marketing medio raro, en el que evidentemente... Bueno, pero está bien, así como Donald Trump... Así como Donald Trump le habla a los suyos, Nicolás Maduro hace lo mismo, le habla a su gente, claro, y lo celebran que hable de esa manera. Vos viste los aplausos o las risas que había y qué sé yo. Digo, cada uno le habla a los suyos. Donald Trump, además de hablar a los suyos, le está hablando a los contras o a la oposición, mejor dicho, estamos con ustedes, venezolana, en Venezuela, diciéndole, acá estamos. Claro, vamos rapidito con comentarios y vamos a ver más material. Bien claro el periodista, ahí Gabriel que está compartiendo también, Andrés está compartiendo lo que dice Woodward, es clarísimo los extractos que eligió Andrés. Este es el libro, mírenlo qué lindo. Mírenlo qué lindo, además porque, ya les digo, se nota el lomo gastado, ¿no? Esto es literatura pura, el lomo gastado, y ahí va. Páginas gastaditas, esto es una reliquia espectacular. El trabajo que hace Andrés cuando viene acá al streaming es una cosa espectacular. Josué dice, no mientan, deberían informar lo que es verdad de Venezuela. Y Lito le dice, contanos vos, Josué. Me sumo, contanos, si estás ahí, contanos. Lito, igual no le gana a mi presidente en ridículo, Gabriel. Sí, Josué, a Venezuela la van a ayudar Rusia y China como ayudaron a Irán, con un tuit expresando su preocupación. Claro. Yo creo que la van a ayudar. Porque, y esta es información, durante la cumbre en Alaska, que celebraron Donald Trump y Vladimir Putin, se habló obviamente de Ucrania, pero también se habló de Venezuela. Sí. Y ustedes han observado que se ha mantenido en silencio Vladimir Putin sobre todo este tema. ¿Lo han escuchado? Bueno, ayer nos dijo Melina De Lucci y Manuel Castro, tenían los dos información respecto de que familiares de misión diplomática venezolana en Caracas estaban levantando campamento. Sí. Así que yo no escuché a ninguno de... Y fíjate lo que pasó con Bashar al-Assad. Ni a Xi Jinping. Sí. Ni a Vladimir Putin, excepto alguna cosa de ocasión, cuando fueron de visita, cuando fue Maduro de visita. Digo, pero hace después, mucho ya. Claro, pero después... Claro, en esta coyuntura no. Bueno, quiero leer comentarios rapidito y ya seguimos. Está habiendo debate entre quienes nos ven mientras nos ven, así que eso me encanta. Le van hablando a Josué, pero hablanos, Josué, contanos. No la invasión del pueblo venezolano, dice Josué. Contanos si estás en Venezuela. ¿Dónde estás, Josué? Guillermo, la CIA apoyó la oposición afgana, intervino en el África, operó en Medio Oriente, Irán, Líbano, tal cual. Ahora vamos a hablar de cómo operó en Venezuela en el pasado, que está muy interesante. Atrás, imagínate lo que le importa a la gente de Venezuela, que deportó a exiliados. También es cierto. Fernando, tremendo el libro de la CIA, me gustaría leerlo. Saludos de Santa Fe, la verdad, difícil de conseguir, pero hay que buscarlo. Y Josué mismo dice que Argentina se arrodilla por traer dólares ante Estados Unidos.
Bueno, está expresando otra posición. Vamos a ver este material que tiene que ver con el presidente de Estados Unidos confirmando la autorización a la CIA de realizar estas operaciones encubiertas. Vamos a escucharlo a él. Mr. President, on Venezuelan votes, I want to ask you, why not have the Coast Guard stop them, which it is empowered by law to do? You know, this way you can confirm who's on the boat and ensure that they're doing what you suspect. Because we've been doing that for 30 years, and it has been totally ineffective. They have faster boats. Some of these boats are seriously, I mean, they're world-class speedboats, but they're not faster than missiles. But we've been trying to do that for years, and so much of the drugs, 25-30% would come in through the seas. Right now we have, I would say, none coming in through the seas. In fact, I don't know about the fishing industry. If you want to go fishing, a lot of people aren't deciding to even go fishing. We've almost totally stopped it by sea. Now we'll stop it by land. What's the next But step? it never worked. It never worked when you did it in a very politically correct manner. What's the next step in this war on cartels, and are you considering options, are you considering strikes on land? Well, I don't want to tell you exactly, but we are certainly looking at land now because we've got the sea very well under control. We've had a couple of days where there isn't a boat to be found. And that, I view that as a good thing, not a bad thing. But we had tremendous amounts coming in by boats, by very expensive boats. You know, they have a lot of money, very fast, very expensive boats that were pretty big. And the way you look at it is every boat that we knock out, we save 25,000 American lives. So every time you see a boat and you feel badly, you say, wow, that's rough. It is rough, but if you lose 3 people and save 25,000 people, these are people that are killing our population. Every boat is saving 25,000 lives, and you can see it. The boats get hit, and you see that fentanyl all over the ocean. It's like floating in bags. It's all over the place, and it's a tremendous. We're saving tremendous amounts of lives. Why did you authorize the CIA to go into Venezuela? And is there more information you can share about these strikes on the alleged? Well, I can't drug do busts in that, the but Caribbean? I authorized for 2 reasons, really. Number one, they have emptied their prisons into the United States of America. They came in through the border. They came in because we had an open border policy. And as soon as I heard that, I said, a lot of these countries, they're not the only country, but they're the worst abuser. And they've they've allowed thousands and thousands of prisoners, mental institution, people from mental institutions, insane asylums, emptied out into the United States. We're bringing them back, but that's a really bad, and they did it at a level that probably not, many countries have done it, but not like Venezuela. They were down and dirty. And the other thing are drugs. We have a lot of drugs coming in from Venezuela. And a lot of the Venezuelan drugs come in through the sea, so you get to see that. But we're going to stop them by land also. Does the CIA have authority to take out Maduro? Oh, I don't want to answer a question like that. That's a ridiculous question for me to be given. Not really a ridiculous question, but wouldn't it be a ridiculous question for me to answer? But I think Venezuela is feeling heat, but I think a lot of other countries are feeling heat too. We're not going to let this country, our country, be ruined because other people want to drop, as you say, their worst. They have given us their worst. They've loaded up our country with prisoners, with mentally ill people that are seriously ill, criminally ill, and we're not going to take it. And so, I mean, it's just one of those things. And I can tell you, we've taken care of the sea. There's nobody, and we're watching. And if we see it, we'll save it. Yeah. Bueno, fíjense, clarísimo como el agua, Trump, como pocas veces. Dos cosas quiero destacar. Una, sobre la pregunta. Dice, la pregunta es estúpida. Yo ya les había dicho antes que no era estúpida la pregunta. Y le dijo, la verdad, no es estúpida la pregunta, pero sí sería estúpido que el presidente de Estados Unidos respondiera eso, ¿no? Primero. Claro. Y si segundo, querés repetir sí, la pregunta, por si alguien por ahí no lo... Claro, bueno, la pregunta que le hacía es si específicamente le había pedido, le había autorizado a la CIA a take out, dice Maduro, ¿no? Take out viene a ser sacar. Puede interpretarse como matarlo o como sacarlo del poder. Eso es lo que dice el take out Maduro, y el otro dice, no, es una pregunta estúpida, y después dice, no, bueno, la pregunta no es estúpida, pero sería estúpido que yo la respondiera. Claro, pero ahí dice también Donald Trump,
estamos manteniendo la presión sobre Venezuela. Lo que vos decías, tal cual. Y otra cosa, Trump ha tenido una retórica en todo este tiempo de campaña y de gobierno que contra la migración ha sido muy dura, y en particular la latinoamericana, ¿no? Fíjense como en ningún momento habla de los venezolanos. No habla de los venezolanos. Dice, el régimen vació sus cárceles en nuestro país. Nos mandaron gente de manicomios, no habla de migración. No habla de aunque está el tema ahí sobrevolando y está en la cabeza también del votante de Trump que lo está escuchando, pero no habla de esto es un problema de migración irregular y no habla de estos son los venezolanos. No se está poniendo en contra al pueblo de Venezuela. Además, Estados Unidos necesita al pueblo venezolano de su lado, pero además yo no tengo ninguna duda de que millones de venezolanos que están repartidos en distintos países, Argentina, cuando estuve no hace mucho en Chile, la cantidad de venezolanos también que me encontré, bueno, muchos quieren retornar a su patria. Obvio. Tienen hace años que no ven a muchos de ellos a sus familiares. Sí. Y te pones a hablar y lloran, porque los extraña, porque son ingenieros y trabajan en un taxi o en un remis o en una aplicación. Sí. Bueno, quieren volver a su patria. Sí, es que eso es lo más doloroso, porque todos hemos tenido historias con venezolanos, y eso también me entristece, porque no todos tenemos una historia con una nacionalidad en particular. Tenemos a los chinos por los supermercados, que pasan por todo el mundo y todos tienen un chino cerca, y después todos conocemos a algún venezolano que se fue y que no quería irse. No. Entonces, significa que no hay uno o dos. No. Son 8 millones y es uno de los éxodos más grandes del siglo XXI. Que son migraciones forzadas. Claro. Forzadas justamente por la dictadura de Maduro, pero también por las necesidades que hay en el país. Las nombrabas, y si nuestros oyentes, alguno está en Venezuela o está aquí, pero cuéntenos, ¿cuánto sale el kilo de harina pan? ¿Cuánto sale el kilo de harina pan? ¿Cuánto es el salario mínimo? Y ya está, date cuenta. O sea, es muy sencillo ver si está haciendo bien las cosas el gobierno venezolano, ilegítimo encima, porque hubo unas elecciones, pero bueno, o si está haciendo las cosas mal. Porque si la dictadura estuviera haciendo las cosas bien en materia de subsanar las necesidades básicas de su pueblo, ¿y la verdad qué le puede decir? ¿Viste? No, bueno, están bien alimentados, pero no estamos hablando de ese caso, estamos hablando de condiciones de vida paupérrimas, de violaciones de los derechos humanos horribles. Pero en un país petrolero, además, hacen cola para cargar combustible. No puede ser que le falte gasolina a Venezuela, que flota en petróleo. El petróleo de Venezuela tiene unas condiciones particulares que solo algunas refinerías del mundo pueden hacer, y el 90% de esas refinerías están en Estados Unidos, alguna en India, alguna en China. Lo mismo le pasa a Cuba, ¿no? Lo mismo le pasa a Cuba. Ahora, ese petróleo, esos petrodólares que durante tanto tiempo recibía Hugo Rafael Chávez Frías, el hombre que huele a azufre todavía, decía, creo que en el 2006, en el estrado de Naciones Unidas, en Nueva York, después de que había pasado George Bush, ¿no? George Bush, que por otro lado, santo de mi devoción, Irak, etcétera. Pero el tipo, fíjense que hay videos de George Bush, hijo, hablando en castellano. Porque creo que es el periodista Jorge Ramos que le pregunta, le hace una pregunta, usted habla español, ¿no? Sí, un poquito, pero no quiero. Y le dice, no, pero cuénteme un poco por qué habla español. No, porque en mi rancho en Texas, en castellano, en mi rancho en Texas había gente que trabajaba, que hablaba español y les pedía que me enseñen, pero es un idioma muy bonito y no quiero arruinarlo con mi pronunciación. Fíjense el respeto, ¿viste? Pero no es lo mismo que mandarse así, United States People. Pero bueno, volviendo a lo anterior, se vive mal en Venezuela, y lo que hubo, mientras Chávez recibía esa plata, la redistribuía con valijitas de Antonini Wilson entre países
y regímenes y gobiernos que le convenía, no sé si le convenía a Venezuela, pero por ahí le convenía a él, y no se invertía en PDVSA, no se invertía en la gallina de los huevos de oro. Y entonces hoy PDVSA, que lleva años de desinversión, Petróleo de Venezuela, Sociedad Anónima, no puede extraer a la cantidad que extraía y no puede refinar, que con el precio del petróleo que tenías y con los recursos que tenías, ¿cómo no te pusiste tu propia refinería? ¿Y qué vienen después a hablar del Partido Socialista Unido de Venezuela? De soberanía energética. ¿Dónde está la soberanía energética? Invertite en una refinería. Bueno, los escándalos de PDVSA han llevado el propio Maduro ha puesto preso a algunos de sus funcionarios porque no le habían avisado a él y sacaron cientos de millones de dólares que fueron encontrados en cuentas secretas en Islas Caimán y en otros lugares. Hablando de Venezuela y volviendo a las guerras... Hacemos un pasito por sí. los comentarios a ver en qué andan y vamos con otra vez el libro, ¿Se sostiene? ¿Tenemos algo para sostener? Ahora veo si lo podemos sostener con algo. Pero es espectacular. A ver, tremendo libro el de la CIA. Gustavo, Venezuela está muy lejos de Rusia y China. A ninguno le sale rentable defenderla. Es cierto. Jano, gracias por leer mis mensajes. Sí, los de todos, chicos, los de todos. Siempre que sea con respeto y sobre todo si tienen contenido. Recuerden que acá no estamos para pensar todos iguales. Ni hablar. Mara, si le interesara a la gente de Venezuela no haría bloqueos porque eso perjudica a las personas. Bueno, está dentro de la retórica del chavismo que en Venezuela falta papel higiénico por culpa de los bloqueos que hace Estados Unidos. Pero esa teoría para mí no se sostiene ni un round. Ahora lo hablamos con Andrés. Vamos a seguir leyendo. ESN, como dije antes de ayer, el objetivo es lograr minorías y divisiones en Iberoamérica, pero USA, Estados Unidos y Inglaterra se enfocaron tanto en nosotros de lengua española que China, Rusia e India ganaron posición. La verdad en términos generales estoy de acuerdo. Hola, buenas tardes. Para toda la producción, una pregunta. ¿Tienen alguna información sobre los mercenarios Wagner si operaron en Venezuela? Muy interesante esa pregunta. Gabriel. Con Irán le preguntaron que si iba a sacar los B2. Tienen fe en ese aspecto los periodistas de Estados Unidos, de preguntarle todo y a ver si se le escapa algo. Es cierto, ahí hay que resaltar la labor del periodismo y ahora justamente vamos a estar hablando de Woodward. Gabriel, Wagner fue absorbido por el ejército regular Hervin. En cualquier embajada rusa hay Wagner ahora. Sí. Puede ser, porque claro, desde que murió Prigozhin no sabemos muy bien, ¿no? cómo quedó eso. Chavita 65 Torres, no sé por qué los argentinos están tan ciegos, durante años se les roban los dineros y ahora que tienen la oportunidad de salir adelante se niegan, quieren seguir la vida de pobreza. No entiendo igual a qué hace eso. Mara, ¿y por qué están tan mal? Guillermo, ¿por qué están tan mal los venezolanos? Ahora hablamos de eso. La CIA influye en los mercados, en los bancos, puede modificar el precio del petróleo, dice Guillermo. Gabriel, Martina, está bueno el énfasis, pero la producción tiene que poner una esponja bajo el micrófono, se transmiten los golpes de la mesa, somos nosotros, es nuestra culpa. Gustavo, Venezuela, sería una victoria doble para Trump, podría presumir en la ONU haber derrocado a Maduro y asegura la reserva de petróleo más grande conocida. Eso es lo que no, o sea... Por eso está bueno que haya contacto, ¿no? Entre quienes van a hacer el cambio dentro de Venezuela y el apoyo externo. Que te lo va a cobrar, te lo va a cobrar. Pero el tema es que no sea abusivo. Y lo último, en Argentina también metió sus patitas. Bueno. Lo del grupo Wagner es súper interesante. Sí, actúa en Venezuela. Lo que dice nuestro oyente, gracias. En Canal 26 recuerdo haber hecho un informe donde mostrábamos en represiones pasadas a manifestaciones en Venezuela, justamente a integrantes del grupo Wagner, con el parche del grupo Wagner. ¿En Venezuela? En Venezuela. Y buscando acá información, dice el grupo Wagner se ha instalado en Venezuela. La propia Rusia anunció que prestará apoyo informativo, logístico y militar al régimen de Nicolás Maduro. Sus efectivos han participado en las misiones represivas, desatado contra manifestantes pacíficos por el régimen de Venezuela a partir de su fracasado intento de fraude electoral
bueno, el pasado 28 de julio. Bueno, no hace tanto entonces. Exactamente. Pero recuerdo perfectamente porque lo habíamos hecho un Zoom sobre justamente los parches del grupo Wagner. Es decir, sí, están en Venezuela. Mirá qué interesante. Muy bien esta pregunta y gracias por todo ese... Todas esas preguntas, esa información que nos traen. Y quizás alguno no tiene por qué saberlo. El grupo Wagner es un grupo paramilitar, un ejército privado, pago ruso, que trabajaba en combinación o prácticamente a las órdenes, aunque era independiente, de Vladimir Putin. Combatieron, comandaban una brigada especial allí en Rusia, muy sanguinarios. Además ellos estuvieron en Bucha, por ejemplo, donde se han producido terribles masacres, hasta que Prigozhin, el creador, el fundador del grupo Wagner, si no me equivoco, en 2014, sí, se rebeló contra la cúpula militar rusa. ¿Por qué? Porque dice, estamos dando la vida y no nos asisten militarmente. Es decir, faltaban suministros. Le estaban reclamando suministros. Se rebelan. Pero esto también en una popularidad de Prigozhin se iba conociendo más quién era él. Claro. Dentro de Rusia. Se rebelan, Prigozhin a la cabeza, y avanzan sobre Moscú. Sí, iban por la ruta de sur a norte, iban caminando, era un tema. Obviamente no era para dar un golpe de Estado a Putin, pero sí avanzaron sobre el Ministerio de Defensa. Claro. Se aplacó ese intento de golpe y 2 meses después, el avión privado de Prigozhin y 9 de sus principales subalternos, sus principales oficiales, estalló en el aire. ¿Quién murió? Claro, querer o reventar. ¿Capaz que le tiró Maduro con una flecha? No creo. El grupo Wagner. Ese es el grupo Wagner, claro, para entender. Y el grupo Wagner actuó aquí en Venezuela. Acá estamos viendo las imágenes que yo bauticé como el Tomahawk venezolano. Pasa que Tomahawk también es un término que viene de bueno, ahora no me acuerdo qué pueblo originario nativo de norteamericano, que era un hacha que usaban ellos, ¿no? Y ahí está el Tomahawk venezolano y Maduro defendiéndose de los propios y de los ajenos. Sí, Prigozhin fue una muerte muy llamativa, pero hay muchas más que yo les invito a hablar, ya que estamos a recordar, ya que estamos hablando de este tema. Ahora lo estoy poniendo en el chat. El link a un artículo que escribí en Canal 26, que era, en ese momento se llamaba Yevgeny Prigozhin, el último en una larga lista de prominentes rusos muertos. Porque a todos les explota un avión, sí, se caen por una ventana, siempre pasa algo. Y si quieren encontrar bibliografía, también pueden buscarlo a Prigozhin como el chef de Putin. Claro. Porque Prigozhin, que se hizo multimillonario... Primero le daba el catering. Sí, primero comenzó vendiendo salchichas, bueno, comenzó a ponerse restaurante, uno cerca de Moscú, donde iba justamente Vladimir Putin, y allí empezaron a estrechar, y después comenzó una amistad, y bueno, después terminó, se dice, el propio Putin solventando algunos de los negocios de Prigozhin, ¿no? Claro. Bueno, vamos cerrando este tema, pero sin, por favor, pasar por qué hizo la CIA en Venezuela en el pasado. Antecedente importante. Es muy interesante, tiene que ver con todo lo que estamos hablando. El libro cuenta que Venezuela, lo dice así textualmente, por su riqueza petrolera y ubicación estratégica, fue de alto interés para la CIA. Dice, durante los años 60 y 70, la agencia actuó para vigilar y neutralizar movimientos comunistas y guerrilleros. La sigla de esa guerrilla era la FALN, que corresponde a las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, que fue el nombre de varios grupos guerrilleros en América Latina durante la década del 60 y el 80. Bueno, la FALN operó principalmente en países como Venezuela y Puerto Rico.
Su objetivo declarado era luchar contra gobiernos considerados opresores o aliados de Estados Unidos, utilizando tácticas de guerrilla urbana, sabotaje y atentados. Ahí es donde comenzó a intervenir la CIA. En Venezuela, las FARC estuvieron activas, sobre todo en los años 60 y 70, en acciones como expropiaciones, secuestros y ataques a instalaciones militares o financieras, buscando generar presión política y social. Bueno, el libro cuenta también las características de estos grupos, y su accionar, el de esta guerrilla, provocó intervención del Servicio de Inteligencia, incluyendo la CIA, que vigilaba y financiaba a las fuerzas gubernamentales de entonces para neutralizar a la guerrilla. Y por último, contarles que documentos desclasificados muestran cooperación de la CIA con los servicios de inteligencia venezolanos de entonces en tareas de interrogatorio, contraespionaje y represión de militantes de izquierda. Ya más aquí en el tiempo, que no está en el libro porque el libro lleva hasta 1987, pero hubo otras investigaciones, dice que tras el ascenso de Chávez, Washington consideró su proyecto bolivariano una amenaza a sus intereses regionales. Ya estamos hablando del año del 2000, ya sí, aquí en la actualidad. Sí, cuando se le preguntaba, ¿usted va a expropiar cosas? No, yo no voy a La CIA fue acusada de participar, o al menos conocer el golpe de Estado de abril de 2002, ustedes recuerdan, sí, que intentó derrocar a Chávez durante 48 horas, y termino con esto, sí, un memorándum de inteligencia del 6 de abril de 2002, desclasificado posteriormente, anticipaba, la CIA ya anticipaba los movimientos militares contra Chávez.